Mi nombre es Luis Camilo Correa Vázquez y para iniciar nuestra encuesta y entrevista empezamos con la autorización de la presentación que si ellos estimaban que sus datos personales fueran utilizados con fines académicos de acuerdo a la ley 1581-2012, donde nuestros encuestados aceptaron el 100% que sí para que se realizara esta encuesta y esta entrevista. En esta tabla de Excel utilizaremos la siguiente medida: 5, muy alto; 4, alto; 3, moderado; 2, bajo; 1, muy bajo. Y analizaremos las siguientes barreras: sociocultural, económica, política, el ingreso mensual de las 15 personas que vamos a encuestar, la edad, el género y el nivel educativo. En esta tabla de datos elaborada en Excel tenemos recopilados las barreras socioculturales, económicas y políticas junto con información demográfica de los encuestados del Colegio Ciudad Córdoba, ubicado en la Comuna 15 de Santiago de Cali. En la pregunta de cuál es su género, del 100%, el 50% fueron el género femenino, es decir, las mujeres, el 40% el género masculino y el 10% otro género. Bueno, mi nombre es David Viápara. En la pregunta ¿cuál es su ocupación actual? Del 100%, el 40% eligieron docentes, el 10% son estudiantes, el otro 10% son desempleados y el otro 40% eligieron otras labores. Bueno, también tenemos la pregunta ¿cuál es su edad? En la cual el 10% son de 25 años, el otro 10% son de 33 años, el otro 10% son de 34 años, el otro 10% de 41 años, el otro 10% de 43 años, un 20% de 45 años, el otro 10% de 46 años, el otro 10% de 47 años y por último, el último 10% de 60 años. Bueno, mi nombre es Cristian Ibargüen y en esta pregunta medimos el nivel de escolaridad, donde obtuvimos 10 respuestas, en el cual el 50% es posgrado, el 20% es doctorado y el otro 20% es pregrado y en el 10% secundaria. Bueno, nuestra investigación fue realizada en el barrio Ciudad Córdoba, donde le preguntamos a la comunidad cuánto tiempo llevaba viviendo y obtuvimos 10 respuestas, en el cual el 40% fue más de 6 años, el 30% fue menos de un año y el 20% de 1 a 3 años y el último, que es el 10%, de 4 a 6 años. Bueno, en esta pregunta analizamos cuál es el principal reto económico que enfrenta la familia del barrio Ciudad Córdoba en relación con la educación de sus hijos. En un 40% tenemos dificultades para pagar actividades extraordinarias, en un 30% otros, en un 20% la falta de acceso a la tecnología educativa y por último 10% la falta de recursos para material escolar. En esta otra pregunta analizamos el ingreso mensual promedio de cada hogar. Encontramos que en el 50% los hogares perciben entre 1 millón de pesos y 2 millones de pesos, en el 30% más de 4 millones de pesos y en el 20% menos de 1 millón de pesos, o sea, menos de un salario mínimo mensual vigente. ¿Cómo influye la situación económica familiar en la implementación de actividades educativas para la paz? Donde nuestros encuestados respondieron el 30% que no influía, el otro 30% que no sabe y por último el 40% que sí. Otra pregunta es, ¿cree que los recursos disponibles para implementar estrategias pedagógicas en su barrio son? Le decimos de suficiente, insuficiente, demasiado insuficiente en una escala, donde de mayor a menor tenemos que el 50% es insuficiente, el 30% suficiente, el 10% muy suficiente y el otro 10% demasiado suficiente. Bueno, en otra pregunta encontramos que considera que la falta de recursos económicos en las escuelas es un desafío importante para promover la cultura de paz. En esta pregunta conseguimos 2 respuestas, en la cual del 100% el 50% dijeron que no, y el otro 50% dijeron que sí. También encontramos otra pregunta, que es que considera que las tradiciones y costumbres del barrio Ciudad Córdoba son tomadas en cuenta al implementar las estrategias pedagógicas para la paz en las escuelas, en la cual del 100% el 40% dijeron que sí, el 30% dijeron que no, el 20% dijeron que tal vez y el 10% dijeron que En esta otra pregunta tenemos que, ¿cree que la diversidad cultural entre los estudiantes del barrio Ciudad Córdoba es un factor positivo para promover la paz en la escuela? Bueno, del 100% obtuvimos que el 70% dice que sí es positiva, el 20% dice que no, que puede ser, que es un desafío, y el 10% que no se sabe. Hola, mi nombre es Juan Alejandro Sarrio y en la pregunta ¿en qué medida las actividades culturales como festivales, danza, música, juegos de fútbol, entre otros, son utilizadas en su escuela para fomentar la convivencia y la paz? El 70% de los encuestados marcó muy frecuentemente, el 10% de los encuestados marcó frecuentemente, el 20% de los encuestados marcó ocasionalmente y nadie marcó nunca. Para la pregunta ¿cree usted que el respeto por las tradiciones y culturas locales es promovido adecuadamente por el currículum de las escuelas del barrio Ciudad Córdoba? Para esta pregunta un 80% de los encuestados marcó sí y un 20% de los encuestados marcó no. En la pregunta, ¿consideras que los valores culturales como el respeto, la tolerancia y la solidaridad están suficientemente presentes en las estrategias pedagógicas de paz? Pues en esta pregunta el 70% de los encuestados marcó sí y un 30% de los encuestados marcó no.
En conclusión, podemos considerar esta una investigación bastante satisfactoria para nosotros. Tuvimos la oportunidad de conocer una de las instituciones educativas de la Comuna 15 de la ciudad de Cali. Pudimos hablar con los profesores de dicha institución, nos hablaron un poco sobre la fomentación de la paz en la institución, la enseñanza de cátedra de paz. Pudimos hablar con los profesores que enseñan ciencias sociales y cátedra de paz, los cuales fue una investigación bastante constructiva para nosotros, nos sirvió de gran ayuda para la investigación. Por último, quería recalcar la importancia de este tema para nosotros. Creemos que gracias a esta actividad podemos darle un seguimiento a esas estrategias pedagógicas para un tema tan importante como la cultura de paz. Medidas de tendencia central. A partir de los datos recolectados se calcularon diferentes medidas estadísticas como lo son la moda, el promedio y la desviación. En las casillas de la barrera sociocultural y la barrera política podemos evidenciar que los patrones nos muestran una cierta generalidad, esto gracias al promedio y la desviación estándar. En las casillas de la barrera económica y el ingreso mensual podemos notar una variedad mucho más marcada, esto debido también a su nivel educativo y su profesión. Debemos recordar que en la encuesta participaron profesores, pero a su vez directivos, lo que nos lleva a la última casilla de la edad, donde evidenciamos que hay una diversidad en las edades de los profesores de la institución.